Em, Cuando entré al Congreso, me di cuenta que es esto que yo había descubierto, lo que había reflexionado respecto al Eros versus el Tánatos de la muerte, introyectado pues como en mi persona. Pensé que era muy valioso compartir esto a las personas en general y sobre todo pues si son personas que son educadores, educadoras o que simplemente quieren como llevar estas herramientas en las cuales nos vamos a llevar, vamos a ir viendo a su vida como una práctica. Entonces quiero agradecer de entrada a las doctoras Julieta Valentina, a Mónica Sánchez y a las licenciadas Rosario Cruz y Evelyn Viviana López. Muchas gracias. Para mí el encuentro con el Congreso fue algo muy lindo e inspirador. Entonces, empiezo. Denme un segundo. Ok, ahí. Listo. Entonces, para refrescar un poco, ayer fui refrescada durante la ponencia del doctor José Luis Cañas y Carolina Orantes García respecto otra vez a estos principios de la pedagogía contemporánea que nos propone Julieta Valentina y pues que he visto durante todo este proceso del Congreso. Entonces, los principios de la pedagogía contemporánea se dividen en cuatro, que son lo biocorporal, lo utópico, la complejidad y lo ecosófico. Esto de biocorporal, que es como un cambio de percepción, donde el cuerpo, la mente y el espíritu eh, deben ser integradas en este ser cuerpo y no un tener cuerpo, ¿no? Es un cambio de paradigma y por tanto un cambio epistemológico del conocimiento. Esto utópico que es la solventación de las necesidades, no es como estoy idealista y que estoy aprendiendo. Y lo ecosófico como, por acá lo tengo, que es el cuidado de sí mismo, el cuidado del otro y el cuidado del planeta en esta idea pues de entendernos y cambiar pues como la perspectiva de que somos un cuerpo y no tenemos un cuerpo, ¿no? Y aquí pongo esta cita la que le va a dar entrada pues a mi ponencia, que es en la medida en que son mal percibidas, infravaloradas y separadas unas de otras, todas las crisis de la humanidad planetaria son al mismo tiempo crisis cognitivas. Y entonces doy apertura diciendo también que, bueno, mi propuesta se va se van a dar cuenta que estos cuatro principios están pues entrelazados, yo aún los estoy comprendiendo. Em, pero bueno, me voy a ir un poco más como hacia a lo biocorporal y lo ecosófico, entonces se van a ir dando cuenta porque les voy a leer mi ponencia y aquí inicio entonces. Dice, me enraizo fuerte en la potente declaración realizada por Val Flores de que lo personal es pedagógico y me aviento a esta red sentipensante suya con el placer de saberme bien recibida para exponer con ustedes las siguientes reflexiones sobre el nuestro quehacer pedagógico. Un quehacer que manifestándose en cuerpo, palabra, mirada, acción y deseo nos encarna en una sensibilidad epistemológica que se reflexiona, una sensibilidad a la que me entregué sin saberlo, luego de tomar la decisión radical de erotizar mi vida tras haber atravesado un periodo de depresión e iniciar una exploración autodidacta con la fotografía erótica como un eje inicial para la reeducación de mi mirada deseante, una práctica gestada en el deseo de ser compartida como potencia pedagógica, una práctica que gestada en el deseo de ser compartida con esfuerzo, he transmutado aquí en un lenguaje más académico y también me he encontrado pues con muchos referentes que ha sido demasiado inspirador para este proceso mío. Entonces, para mi sorpresa, resulta que me encontré con la pedagogía erótica, ya propuesto por Miguel Escobar, la cual le dio todo el sentido a mi propuesta. Él se inspiró en los zapatistas a su llegada a México, él trabajó de la mano con Paulo Freire en varias ocasiones, y él concibe la pedagogía erótica como una pedagogía de la praxis, es decir, una pedagogía que va a la praxis desde la práctica y no solo desde la teoría. Así como las comunidades zapatistas reivindican el principio de mandar obedeciendo. Escobar hace este intento de trasladar este horizonte al campo educativo proponiendo un vínculo pedagógico
que se construye desde el deseo y el hacer, donde quienes aprenden lo hacen a través de su propia existencia encarnada y en ese proceso se reencuentran con su autonomía erótica. Esta pedagogía se extiende en el entendimiento de la relación dialéctica traída del psicoanálisis social, que es la relación entre Eros como una fuerza de vida y Thanatos como la fuerza, como la pulsión de muerte, entendiendo que esta última, es decir, la idea de Thanatos, como sombra del opresor, también puede ser introyectada en nosotros en deseos de eliminación parricida, fratricida o suicida, y que puede ser combatida por una pedagogía erótica que Escobar abre paso en su libro. Él dice que es una convocatoria al enamoramiento. Esto para mí contiene un acto mágico bastante poderoso. Es como un conjuro de invocación latente en la remembranza de nuestros propios enamoramientos, de quienes él continúa diciendo nos han hecho sentir la pasión por vivir y las ganas de compartir nuestra energía libidinosa, manteniendo presente ese Eros que no le tiene miedo a la fantasía sexual, que por el contrario la deja fluir para conocerla mejor y mejor manejarla ética, moral y estéticamente. Aquí nos encontramos pues con lo que yo considero la materialidad intangible de esta pedagogía erótica, pues porque convocar y hacer este llamado es entonces acudir a nuestras memorias, sean visuales, sean olfativas, sean auditivas, sean ápticas o gustativas incluso. Aunque Escobar no lo mencione, precisamente de esta manera considero que su propuesta pedagógica se centra en el develar estas imágenes del deseo como agente activo del imaginario de mundo y funciona como una especie de contraembrujo que desestabiliza el hechizo colonial sobre el inconsciente. Entonces, en este componente de colonial, que ya lo agregué como estudiando a otros autores como Santiago Díaz de Argentina, eh, en Miguel Escobar esto se ve pues inspirado en en Paulo Freire como el desocultamiento de la ideología dominante, ¿no? A través de la lectura de la realidad y el pronunciamiento de ella, al invocar al Eros como la fuerza vital que resiste la muerte simbólica al sujeto oprimido. En este sentido, la lucha contra el silenciamiento de la que habló Paulo Freire puede entenderse también como la lucha contra esa opresión que aún persiste como herida colonial, heredada en nuestras corporalidades y por tanto en nuestros deseos. Herida que se manifiesta y a la vez y que a la vez debemos prestar atención para así poder transformarla. Por ello, al hablar o aplicar la pedagogía erótica, es necesario reconocer que estamos inmersos en una maquinaria erótico-colonial que se despliega como sistema de dominación que define qué y a quién consideramos deseable. Una maquinaria que se sostiene en la jerarquización de la percepción y la mirada europea, racionalista y ego heterocentrada, propia de la supremacía blanca, capacitista, capitalista, por sobre todas las otras formas de existencia. De ahí entonces que no sea ostensible que aprender estos conjuros, esta convocatoria, estas ritualidades y composiciones necesarias que deshagan esta compleja trama de estos hechizos coloniales en lo subyacente de nuestro inconsciente es una tarea de las prácticas pedagógicas erótico-políticas corporantes, a la cual podemos responder reconociendo esa semilla de vida que es lo erótico, que ejerce como, aquí mencionado Audre Lorde, cuidador o niñera de todo nuestro conocimiento más profundo. Lo erótico, que al liberarse por fin de ese constreñido lugar al que lo hemos enviado, pueda al fin desplegar esa semilla de vida que, como Audre Lorde afirma, esta semilla de vida nos sensibiliza y nos da la fuerza necesaria para dejar de aceptar la displicencia como un sentimiento normal que legitima al opresor. Ok, listo. Entonces, en mi caso, esta praxis la hallé en la fotografía, ¿no? Entonces, aquí está la fotografía como el componente práctico de mi praxis y lo erótico como la problemática que va a orientar mi praxis.
Entonces continúo. Dice, las primeras pistas de una praxis cultivada en la intimidad de mi deseo de vida fueron la fotografía erótica. Así insertándose entonces en la metodología que propone Escobar al final de su libro, lo cual nombra como Metodología para el rescate de lo cotidiano y la teoría, que me parece un nombre súper hermoso. Él ahí explica en su libro realmente el trabajo que él hace con los estudiantes. Los insumos que usa son películas, ¿no? Igual son imágenes. En este caso, yo pues trabajo precisamente con solamente imágenes y no imágenes y sonido. Entonces, él lo propone así. Dice, propone su creación en un proceso de transmisión, problematización, tarea que no es posible si quienes participan en su acto educativo no emergen como sujetos. Por ello, como camino epistemológico, los sujetos cognoscentes, al definir un objeto de estudio, lo problematizan desde su práctica para transformarla, transformándose a sí mismos de sujetos-objetos a sujetos que construyen su subjetividad colectiva e individual. De esta forma, a continuación procederé a narrar la experiencia de mi praxis desde mi acercamiento a la fotografía erótica y bueno, cerraré después con las reflexiones. Entonces, cuando me decidí como a darme la oportunidad de aprender fotografía erótica como resultado pues de esta decisión muy íntima y personal, me encontraba con las siguientes limitaciones que se convirtieron en mi punto de partida. Ahorita continúo con eso. Antes de continuar con mi punto de partida, quiero hablar sobre la fotográfico, es una concepción de la imagen. Resulta que cuando yo decidí iniciar con la fotografía erótica, a la hora de aprender la cámara, que es pues el instrumento con el que uno toma fotos, claro, era algo con lo que yo no contaba y con lo que además no quería contar para aprender sobre fotografía. En ese sentido, yo lo que estuve estudiando fue la imagen, pero resulta que lo fotográfico es una concepción de la imagen. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, pues bueno, nuestro inconsciente colectivo y la forma de percibir la realidad ha cambiado un montón desde que se creó el cine, ¿cierto? Y nuestra forma de imaginar, incluso de soñar, se ha visto pues como permeada por eso, ¿no? Nos es como muy difícil saber cómo soñábamos antes de la concepción del cine. Entonces, la fotografía, la concepción de la fotografía eh, como imagen es que yo puedo estar en algún momento y puede suceder algo que sea fotografiable para mí y mentalmente puedo decidir tomar una foto. Esto es demasiado nuevo y es muy increíble, pero entonces sí, entonces yo decidí como esto. Entonces, aquí en mi punto de partida, que les voy a contar cuáles eran las limitaciones y las decisiones que tomé para empezar a aprender. Hay que tener en cuenta que pues todo esto fue desde un lugar muy individual y que la idea es aquí pues obviamente reflexionar un poco hacia cómo puede ir esto hacia lo colectivo, si puede hacerlo, eh, y pues igual cómo lo pueden hacer como ustedes, sea replicarlo, sea para ustedes. Entonces es una reflexión abierta. Entonces continúo. Bueno, como punto de partida, lo que ya les dije, había decidido pues estar sin cámara. En mi realidad, en ese momento tenía bajo conocimiento técnico de cómo funcionaba una cámara, también por eso decidí hacerlo sin cámara. Sí tenía, para ese entonces, un conocimiento de los planos fotográficos, ¿no? Como plano cercano, plano medio, plano americano, picada, contrapicada, así como eso lo sabía. Igual eso es como no muy difícil, entonces sí, eso se puede encontrar en cualquier parte. Y no tenía realmente ninguna relación consciente o emotiva con la fotografía. Es decir, la fotografía está inmersa en nuestras vidas socialmente, tiene una importancia pues como en las redes sociales, en nuestros álbumes familiares, pues tienen mucha carga emotiva y emocional por la memoria de nuestras familias. Sin embargo, pues como en mi vida personal, yo no consideraba como la fotografía algo importante en mi vida, ni siquiera como acción. Pensada más allá de la acción repetitiva y mecánica que hacemos al menos ahora con nuestros celulares.
Considero que tenía en ese momento también una sensibilidad artística que venía como de otros rubros, pues como la danza, el teatro, el collage, ¿no? Igual ahí hay imágenes, entonces como que estaba esa sensibilidad artística y pues emocionalmente me encontraba pues como con una idea de muerte en mi cabeza como presente, ¿no? De distintas formas, pero ahí estaba. Entonces, bueno, y para ubicarme también dentro de la maquinaria erótico colonial, obviamente debo decir que pues me reconozco como una mujer blanca privilegiada, una mujer cis. También soy, pues pertenezco como a la clase media alta y pues mi deseo es como abierto a pesar de que pues dentro de nuestra maquinaria erótico colonial yo sea casi siempre leída como una persona heterosexual. Entonces, esto, reflexionando hacia lo colectivo, pues es para tener en cuenta que si ustedes lo quieren hacer, no necesitan una cámara, no necesitan tener un conocimiento técnico de una cámara como muy especializado. Si lo tienen, pues súper chévere. El conocimiento de planos me parece importante porque da ideas de imágenes y sí, no necesitan tener ninguna relación consciente o emotiva con la fotografía previo a hacer esto. Respecto a la sensibilidad artística, pues yo considero que todos somos seres sensibles, entonces es más bien como un descubrir dónde está nuestra sensibilidad realmente. Y lo emocional, muerte tánatos, pues obviamente no es un requisito, pero sí es como este elemento, pues como al que vamos a tratar como de poner en evidencia mediante esta dialéctica de muerte-vida. Y pues dentro de la maquinaria erótico colonial ya dejo pues el interrogante a que cada uno se defina y se ubique dentro de esta maquinaria erótico colonial y se piense cómo esta maquinaria opera en su deseo. Bueno, y antes de seguir, también debo decir que, bueno, en mi investigación también, pues, la fotografía en general ha sido usada como herramienta para la alfabetización visual. Em, sí es considerada como una herramienta importante. Y también la fotografía, pues leyendo como a Susan Sontag, descubrí pues que es como un detonante al deseo, ¿no? Es ser un consciente de la mirada, porque la fotografía, más allá como de un acontecimiento, que lo es eh, este ver es como, Sontag le dice que es como una especie de voyerismo sexual, como porque no es una observación pasiva, ¿no? O sea, si yo te estoy mirando con una cámara, es porque de alguna forma estoy diciendo que quiero que eso que está sucediendo continúe. Entonces, bueno, ahora sí voy a continuar con las materialidades y la praxis. Para iniciar, entonces, en este estudio, yo em, designé una agenda primero para ello y le pregunté a ChatGPT rápidamente cómo se estudia fotografía erótica. ChatGPT me respondió, estudiar fotografía erótica es un proceso fascinante ya que mezcla técnica, estética y una comprensión profunda de lo emocional y lo simbólico. Esto lo anoté en mi agenda, señalé simbólico y dije, ok, voy a empezar con lo simbólico. Para estudiar lo simbólico, entonces, las materialidades son mi agenda, una agenda. Eh, Como estoy hablando de lo erótico, me interesaba la sensación de tocar las imágenes, de verlas, de poder pegarlas. También creo que eso viene como del collage y poder reflexionar ahí y, claro, releer. Y ChatGPT lo usé para preguntarle sobre referentes de fotógrafos. Entonces yo podía preguntar, me podía interesar algún tema, no sé, la cocina, porque es un tema que me interesa. Entonces le preguntaba como, hola, ¿me puedes dar 10 referentes de fotógrafos que trabajen este tema con un acercamiento erótico o no? O solamente fotógrafos, o bueno. Esto fue una herramienta importante para alimentar mi deseo, para ver qué me gustaba y obviamente para tener referentes que me inspiraran también. Ya. Entonces, el ejercicio que inicia para estudiar lo simbólico es, bueno, primero, escoger una imagen donde solamente sea un espacio donde no hayan personas y claramente no hayan desnudos. Vamos a adentrarnos en lo simbólico. Y para adentrarnos en lo simbólico, es decir, en esto, en el objeto, la imagen, el gesto,
donde vamos a desentrañar el significado que le damos individual, colectivamente y consensuadamente, ¿no? Entonces yo dije, bueno, no quiero que salgan personas, escogemos una imagen, en mi caso la escogí de Pinterest, pero pues realmente creo que es algo que pueden hacer como de una revista, de algún otro lugar, de tomar una foto incluso. No deben haber espacios, no deben haber personas, perdón. Y entonces esta imagen la van a pegar, pues la pegué en mi agenda y empecé a señalar con la pregunta guía de qué me parece erótico de esta imagen. Entonces, ya eso es una problemática, ¿no? Que me va guiando. Entonces, iba señalando esto, el rojo de esta cama, lo cuán descriptivos deseen ser realmente con su deseo, está totalmente abierto. Luego de escribir y inspirarme un montón, elegí un elemento de todos los que señalé. Entonces, en este caso, ejemplo, escogí la lámpara. Y luego otra vez volví a imprimir la lámpara, la recorté, la pegué y volví a señalar absolutamente todos los elementos que ya componen la imagen. Ya la pregunta guía queda atrás, entonces elementos, entonces ahí puedo ver la textura, entonces tiene unas rayas, es blanca, está como de día, es oscura, todo lo que ustedes puedan observar respecto a los elementos de luz, textura, superficie, colores, listo. Y luego de responder eso, también la pregunta guía va a ser qué figuras encuentro en esta imagen. Entonces yo veo un óvalo, veo triángulos, veo líneas circulares, muchos círculos pequeños, uno pequeño, una figura afuera, y las pueden dibujar y sacarlas. Estamos como separando la imagen, como desentrañándola por completo. Y luego la pregunta guía siguiente es, ¿qué otros objetos tienen esta figura? Refiriéndonos a las figuras que extraímos, ¿no? Entonces, el óvalo me recuerda a un huevo, me recuerda a la lámpara de mi casa, me recuerda a, a, a la parte, como una chancla grande, no sé, como el triángulo de una pizza, o sea, como otros objetos que no sean como ya de las imágenes, sino que sean de su vida cotidiana o sean de la realidad, de como lo que sea que les puedan relacionar o imaginar. Y luego con esto van a volver a ir a, a Pinterest o a la revista o a su barrio a buscar otra imagen que les recuerde estas figuras, estos últimos dos ejercicios. La van a buscar, que les recuerden a eso, y la recortan otra vez y la pegan. Y van a volver a analizar qué contiene esta imagen, ¿no? ¿Qué nos llevó a asociarla con la anterior? Entonces, aquí está. Vuelvo a señalar esta imagen, todo lo que me hizo recordar o asociarla con la anterior imagen. Entonces, otra vez, no, esta tiene también círculos adentro, tiene rayas verticales, sí, tiene como una figura, una forma casi ovalada, porque esta es menos ovalada, no importa, no tiene que ser idéntica, solamente es como para ir asociando. Y ya para el último, vamos a ver pues, las dos imágenes y vamos a recopilar lo que ya, ¿no? Nosotros mismos como generamos y vimos, el conocimiento que ya pusimos, lo releemos y entonces en un apartado que yo llame hallazgos de lo erótico, vamos a anotar como todos aquellos elementos que se repitieron entre estas dos imágenes. Es decir, entre este ejercicio de aquí y este ejercicio de acá. Entonces, anotamos, entonces, no, que la luz, que el círculo, que lo que sea, o sea, no hay una forma correcta de hacer esto. Y por último, vamos a asociar alguno de estos elementos o todos, como ustedes gustan. Y aquí estoy poniendo un ejemplo. Entonces, por ejemplo, la recopilación está, que son los elementos en común, está que es curviada, ¿no? Una curva. Y en la asociación, ¿qué voy a hacer? Voy a escoger un elemento de la lista anterior y anotar todas las ideas de objetos, materiales, lugares, acciones, o sea, todo lo que fuera pensado para posiblemente lograr una fotografía después. Entonces, si yo escojo el elemento curvas, pienso objetos circulares, láminas, botellas, un acordeón, abanicos, luz que entra, ¿no? Como puedo pensar en absolutamente todo. Esto que encontré aquí, que mi visión respecto a, a lo erótico se hizo muy grande, ¿no?
empezó a evitar los objetos circulares, las láminas, las lámparas, las líneas, las sombras, y realmente pues es como una alimentación desde solamente una pregunta guía que es ¿qué es erótico para mí? Aquí solamente puse referentes de unos de mis referentes como pues más allegados en esta búsqueda. Me gusta mucho la intimidad y pues bueno, eso cada quien como es un proceso personal. Y luego de todo esto, está entonces regresándome a lo que me contó ChatGPT, en lo simbólico y está lo emocional. Entonces, para lo emocional, mi forma de acercarme fue escritura íntima, o sea, necesito conectar desde mi deseo con mis emociones, ¿no? Recordando que soy un cuerpo que desea, no solamente que ve. Entonces, en esta escritura íntima, designé una vez más otra agenda y aquí, pues, los ejercicios están, pues, como giran alrededor de recordar, plantear, reflexionar, observar y sentir y pensar. Aquí planteé tres ejercicios que voy a compartir con ustedes y es, bueno, uno entra con un diario y hablar del deseo es una cosa gigantesca, que es muy emocionante también, pero mi primer ejercicio como propuesto es hacer un manifiesto. Un manifiesto es decir, voy a decir qué es para mí hacer un diario erótico, ¿no? Un diario que hable de mi deseo. Desde dónde me voy a manifestar, porque un manifiesto es expresar el lugar desde donde nos movemos hacia dónde nos dirigimos, pensando en esto. Entonces, pueden hacer su manifiesto y luego está otras dos actividades que trataba de hacer, o sea, que la idea es que se traten de hacer constantemente para que esto, pues, nos mueva, ¿no? Nos mueva por dentro y por fuera. La primera se llama el mapa del deseo, que es simplemente contestar la pregunta ¿dónde se encuentra el deseo hoy? Y esa respuesta puede ser igual de amplia como ustedes quieran. Puede ser en una parte del cuerpo, puede ser en un suceso que me pasó, puede ser en una llamada que tuve, puede ser una conversación, una palabra, una idea, un sueño. Es tan amplio como ustedes quieran. Y la victoria erótica del día es el último ejercicio. Y esta es muy linda porque pensar en una victoria erótica, es decir, es pensar en un momento de triunfo del Eros sobre Tánatos, es decir, pensar en un momento de triunfo de la vida sobre la muerte en el día. Y bueno, esto aquí voy a retomar la lectura para hablarles de algo acá. En este punto me quedaba aún la pregunta por lo emocional dentro de lo erótico y entonces surgió en mí la idea de cultivar mi deseo en un espacio íntimo de escritura. Así inicié mi propio diario erótico como una pregunta abierta que ahora puedo ver mejor a través de lo manifestado por Helen Sixus sobre la escritura. Abro comillas, todo el mundo sabe que existe un lugar que no está obligado económica ni políticamente a todas las bajezas y a todos los compromisos, que no está obligado a reproducir el sistema y es la escritura. Y si hay una otra parte que pueda escapar a la repetición infernal, está por allí, donde se escribe, donde se sueña, donde se inventan los nuevos mundos. Por lo demás, el diario erótico es una invitación a escribir tan explícita o fantasiosamente como queramos sobre nuestros encuentros sexuales, nuestras preguntas, aprendizajes, fantasías o de cualquier tema que nos apasione de momento y sea el centro de nuestro deseo. Es una invitación a escribir sobre y desde el cuerpo. Escritura que Sixus nos recuerda cómo recae sobre nosotras como mujeres y yo le agrego como disidencias. Es necesario que escribamos sobre nuestro cuerpo, que invente la lengua inexpugnable, que reviente muros de separación, clases y retóricas, reglas y códigos. Es necesario que sumerja antes y franquee el discurso de última instancia, porque llamar la atención sobre el cuerpo es traicionar el legado de represión y de negación que hemos recibido de nuestros antecesores docentes, que generalmente han sido blancos y hombres, como dice Hooks. Como resultado de este, ok, bueno, y acá, bueno, esas son mis dos propuestas, que se dan cuenta son bastante íntimas, pero ahora voy a proceder a hablar como de por qué considero que son necesarias e importantes traerlas aquí. Entonces, proyección pedagógica y consideraciones. Debo anotar nuevamente que mi labor de experticia no es la fotografía.
Sin embargo, gracias a este proceso de investigación, llegué a admirar profundamente el trabajo de muchos artistas fotógrafos y fotógrafas, algunos que conozco en persona, que me rodean localmente y otros que descubrí digitalmente, por su increíble capacidad de materializar sus ideas y visiones a través de la imagen, además de su alto nivel de conocimiento técnico. El descubrimiento de su trabajo junto al mío que fui desarrollando me reafirmaron la potencialidad que tienen nuestras autonomías cuando decidimos seguirlas y lo fuerte que se manifiesta esto en el arte. Su poder para llevarnos a nosotros mismos de la mano hacia nuestro proceso creativo, a aprendernos mientras hacemos y si nos atraviesa luego, compartirlo, expandirlo hacia afuera, educar o acompañar a otros, inspirándoles a confiar en las semillas de sus propios intereses personales e íntimos, sean estos artísticos, investigativos, deportivos o de cualquier otra índole. La victoria de la fuerza de Eros reside justamente en ver la vida sobresalir en los lugares donde el sistema o la sombra introyectada pretende generar y señalar falta, ausencia, escasez o insuficiencia. La victoria del Eros contra el Tánatos es poder comenzar incluso sin tenerlo todo, lanzarse a aprender sin los medios ideales, es aprovechar y crear con lo disponible, porque hay mucha vida disponible. Es reconocer que a pesar de la desposesión, seguimos teniendo vida, mirada, cuerpo, deseo y comunidad, porque el acto de crear con lo que se tiene es también una forma de insurgencia frente al silenciamiento estructural. Las organizaciones, iniciativas y prácticas que ya acontecen en nuestros contextos populares son prueba viva de esa fuerza creadora, la del hacer colectivo, la del deseo que insiste, aunque falten o se nieguen recursos. Por ello, mi decisión de estudiar fotografía erótica, aún sin cámara, resultó como una chispa de vida en un seguir la autonomía de mi deseo por erotizar la vida. Fue querer aproximarme a un arte cuyo costo técnico muchas veces lo hace inaccesible para las personas. Entonces, puede ser cierto que como técnica, la fotografía haya sido una especie de excusa que usé para pensar en la mirada que captura. Aún así, mi descubrimiento fue enorme, teniendo en cuenta que me acerqué a aprender a leer la realidad desde la vida, el disfrute y el goce a través de la práctica y no a la práctica desde la teoría. Entonces, mi propuesta, aunque también promueve mirar fotografías que nos resulten atractivas, se trata de sostener la pregunta en nuestra mirada sobre dónde vemos lo erótico sin temor ni culpa y con curiosidad. Como señala Sontag, la fotografía implica que sabemos algo del mundo si lo aceptamos tal como la cámara lo registra, pero esto es lo opuesto a la comprensión que empieza cuando no se acepta el mundo por su apariencia. En este sentido, debemos tener en cuenta que no aceptar el mundo por su mera apariencia también implica que como educadores aprendamos a mirarnos y leernos más allá de las imágenes que el sistema nos impone. Debemos dejar de entrar a las aulas como unos espíritus descorporizados, como Hooks lo menciona. Así el diario erótico puede convertirse en un poderoso dispositivo pedagógico, aunque íntimo, que nos lleve a reconocernos como espacios de aprendizaje, aquí abro comillas, que nos convoque a pensar en la implicación de nuestros propios cuerpos como educadores, en nuestras propias historias sexuales y en cómo esos saberes sobre el sexo, la sexualidad, el género, los deseos, construidos en las pedagogías informales de nuestras vidas, atraviesan la práctica docente. De hecho, el contemplar la posibilidad de un diario erótico deja en evidencia, como plantea Bell Hooks, las distinciones tan aprendidas entre lo público y lo privado, que nos hacen afirmar que el amor muchas veces no tiene lugar en el aula, pero sabemos que si lo que nos interesa es impactar e inspirar a quienes guiamos o a quienes nos rodean, nos es imposible educar sin cuerpo, sin deseo y sin afecto aún a pesar del cansancio que conlleva esta labor. Tal vez este sea un camino para dirigirnos a esa utopía de educación emancipadora que Freire nos recuerda cuando nos señala que el acto de conocimiento exige del educador y la educadora la coherencia entre el discurso y su práctica, hasta llegar a entender el discurso desde la práctica y la práctica desde el discurso. Esa Vale, coherencia, perdón que te interrumpa. ¿Podemos ir cerrando, por favor? sí, Gracias. ya, estoy cerrando. Ok, aquí debemos considerar
bueno, que esta pregunta guía, al ser, pues, tener esta palabra erótico y que está tan mancha del sistema, eh, tiene una carga moral, ¿no? Entonces, el reto está en cómo entrar como hacia otras personas o hacia ustedes mismos esta carga moral. Y dado que es como que tiene esta carga, pues, y que yo soy una persona adulta, pues el público adulto es como donde aplicarlo, ¿no? Pero nos deja la pregunta sobre cómo podemos introducir el hablar sobre el deseo en las infancias y adolescencias, que es una pregunta pues que ya está. Eh, Aquí menciono también la justicia sexual, recordando que pues, es un sistema donde queremos que todos tienen derecho al amor y al placer, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos llevarnos a esto? Y ya, y por último, para cerrar, solamente les quiero leer los principios de placer que me encontré leyendo a Adrienne Mary Brown, que son: uno, a lo que prestas atención crece, sintoniza con la felicidad, con lo que te satisface, con lo que te trae alegría. Dos, nos convertimos en lo que practicamos. Tres, sí es el camino, si te da placer, hazlo. Cuatro, cuando estoy feliz, es bueno para el mundo. Cinco, el placer más profundo proviene de navegar en la delgada línea entre el compromiso y el desapego. Seis, haz que la justicia y la liberación se sientan bien. Siete, tus no dan paso a tu sí. Y ocho, la moderación es la clave. Y listo, ahí puedo cerrar. Muchas gracias. Por su bonita presentación. ¿Alguna pregunta así rápido porque estamos sobre tiempo? No, no, licenciada, no tenemos ninguna Yo sí tengo. Buenas tardes. adelante, por favor. Buenas tardes. Hola, Muchas buenas tardes. gracias, Valeria, por tu presentación Gracias. tan bonita. Y nada más, sí, estoy de acuerdo contigo que lo erótico y el eros tiene una connotación negativa y es uno de los conceptos más importantes que debemos de resignificar, porque eros es la vida. Ya Freud dice, la vida transcurre entre esta tensión entre Eros y el Tánatos. Eros como la vida, Tánatos como la muerte. A veces hay actividades y el despliegue vital que nos jalan más hacia al Eros, la vida, pero también el Tánatos está tensando ahí, ¿no? La vida jala al Tánatos para no arriesgarnos demasiado, pero el Tánatos jala al Eros para también arriesgarnos un poco, poder aprender, etcétera. Y por otro lado, eh, lo erótico, el Eros, es lo que recarga la energía libidinal y nos permite hacer ese despliegue vital. Muchas gracias, Valeria, por Muchas esta gracias, Mónica. presentación. Muchas Gracias. gracias. Tenemos dos Valeria, personas que solicitan la participación. ¿Podemos rápidamente? Primero fue Walter y después Carlos, por favor. No te escuchamos, Walter. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ya, ok, que igual te quería felicitar porque casi nadie habla de la pedagogía de lo erótico. La pregunta es, ¿cómo manejas la parte ética desde la praxis cuando has querido hacer fotografía erótica? La parte ética cuando lo quieres volver una experiencia académica. Ya, bueno, creo que esa pregunta está muy buena. Eh, Me encuentro estudiando como conceptos de la proxémica, creo que ahí hay respuestas para el respeto de esas distancias. Sin embargo, también como en mi propuesta, lo erótico va más allá como del cuerpo. Entonces, realmente en un espacio como una aula y profesores, yo creo que estaría mejor como que los estudiantes tal vez estén como, no sé, compartiendo entre sí espacio y que entre ellos se comuniquen y establecer comunicación de las distancias, y que pues el profesor no sea quien como se acerque a eso. Igual lo erótico está como, sabes, como en todo. Entonces podría ser un acercamiento como hacia todo lo demás antes que a los cuerpos. Si respondo a tu pregunta. preguntas en Sí, el gracias. YouTube.
Ok, Carlos, por favor. sí, tengo una pregunta. Usted habló sobre el Eros y el Tánatos. Sin embargo, yo le quisiera preguntar, porque usted no habló nada sobre el instinto, y mi pregunta va referente a eso. Usted habló sobre el Eros, pero no habló sobre el instinto. Desde el punto de vista suyo, ¿puede haber algún tipo de Eros en el instinto de supervivencia? Oye, pues que ignorar el instinto porque realmente no lo encontré como en ninguna de las cosas que estudié. Em, entonces, no sé cómo responder, pero pues el deseo de vida es movilizador y si eso lo entendemos como un instinto, pues diría que sí, pero realmente desconozco cómo, no tengo un marco teórico para hablar del instinto, pero gracias por tu pregunta. Ok, entonces así rápidamente, con respecto a su respuesta, si es el instinto de movilidad y probablemente en la pedagogía ese instinto de movilidad sea el instinto de superación, de supervivencia, ¿qué papel juega el eros o el eros, más que nada, en un aula de clases? Si partimos desde el instinto como la movilidad o la motivación para ir y recibir clases en un aula. Yo voy a contestar esa pregunta, perdón, Valeria. En pedagogía y en términos generales, en el humano no se habla de instintos, en el humano se habla de pulsiones. Y justamente es lo que comenté hace rato, que el eros es la pulsión de vida y el tánatos es la pulsión de muerte, y la vida se despliega entre esas dos pulsiones, una tensa para vivir y la otra tensa para poderse arriesgar un poco. En la de relación docente, pues los cuerpos, nosotros como humanos requerimos estar erotizados, pero erotizados no quiere decir de estar teniendo relaciones sexuales todo el tiempo. Claro que la vida sexual es importantísima, la sexualidad humana, pero la pulsión de vida también se da y lo erótico se sublima a través del arte, a través de la filosofía, de la ciencia, de la tecnología, a través de leer, de escribir, de enseñar. Entonces, la docencia es un despliegue de lo erótico por el hecho de pues generar las ganas, la voluntad de aprender, de enseñar, de comunicar. Entonces, no sé si más o menos va por ahí, ese sería el sustento teórico. Oh, ok, ok. Sí, porque me causa un poco de confusión porque en un aula de clases, cuando llega no, una materia interesante, pues sí, uno como alumno como que le genera una cierta emoción, ¿no? Porque hay ciertas materias que uno dice están muy aburridas y hay otras ciertas materias donde dice, no, pues aquí me emociono mucho. ¿Por qué? Porque siento que es mi área. Pero verlo desde un punto de vista erótico a algo que me gusta hacer, no sé, no le encuentro relación en esa parte, o bueno, yo no he llegado a entender cuál sería el punto de vista erótico en un aula de clases, en una clase Bueno, emocionante o en es un... lo que acabo de decir, es la Sí, pulsión de vida. La clase también despierta la pulsión de vida y el interés. Recuerden que eros y erótico no está no solamente relacionado a lo sexual. Esa es la idea equivocada que tenemos. Eros es vida, es la pulsión de vida, es lo que recarga la energía para vivir. Y eso se sublima pues a través de las cosas que nos gustan hacer, que nos gustan aprender, y pues va a haber clases más erotizantes en ese sentido que otras. Sin embargo, también son necesarias aprenderlas, ¿no? Entonces, es por ahí. ok. Sí, me resulta un poco confuso porque si nosotros nos vemos desde el punto de vista molecular, estamos hechos de básicamente células de origen animal, ¿no? Y entonces, ¿cómo por qué en nosotros sí tendría que haber algo erótico con respecto a otros seres vivientes que se guían por instinto?
Pues sí, porque Pues sí, nosotros sí, somos humanos, somos animales humanos y tenemos unas características distintas a los otros, por esa razón. sí, Ujú. exactamente. Aquí en el chat pusieron conciencia y en la exposición dijeron, o bueno, se mencionó de cuerpo, mente y espíritu, ¿dónde radica la conciencia? No, la conciencia radica en la biocorporalidad. La pedagogía no separa en cuerpo, mente, conciencia. Si es así, pues está en un proceso, pero es un concepto unificador. No hay mente si no hay biocorporalidad. Si no existimos, entonces somos. Y ahí radica la conciencia, en lo que somos. Ujú. Entonces seguimos, por favor, porque no sé, doctor Cabello, si creo que ya terminamos o no sé si todavía hay tiempo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, muy bonita plática de la licenciada Caicedo. Damos paso a la siguiente ponencia, por favor. Un aplauso para la ponente, por favor. Y damos, sin más preámbulo, le cedemos el micrófono al licenciado a cargo de la siguiente plática, al licenciado Walter. Adelante, licenciado Walter. ¿Me escuchan? Escuchamos. A ver, buenas tardes. ¿Con quién estoy ahí de ayuda? ¿Cómo se llama usted, licenciado? José Luis. Ya, profesor José Luis, ayúdeme.